Buenos días. Bueno, seguimos avanzando en las enseñanzas que venimos considerando acerca del cristianismo práctico y seguimos apoyándonos en este magnífico libro de Ryle, que tiene el título, el mismo nombre, Cristianismo Práctico, donde se nos habla de los deberes, peligros, experiencias y privilegios de los que profesamos ser verdaderos cristianos. Hoy llegamos al capítulo 13, riquezas y pobreza. Las riquezas y la pobreza son situaciones que cualquiera podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Cualquiera en un momento dado puede estar en una situación de estrechez como de bonanza. Entonces, veámoslo entonces como una experiencia, pero principalmente también como un peligro. Bien, después de leer un pasaje bíblico, desarrollaremos el tema con una breve introducción y luego 5 puntos diferenciados. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 16, donde estaremos leyendo desde el versículo 19 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, tengamos un momento de oración. Dios eterno, Padre amado, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos brindas de estar escuchando tu palabra, y te rogamos que sostengas a tu siervo en la exposición de tu palabra y también que ayudes a los que estarán escuchándola para que podamos atesorarla, para que podamos hacerla propia y que se refleje en nuestro vivir diario, en nuestras conductas, y de este modo te demos la gloria y el honor y el lugar que tú mereces. Ayúdanos, en nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Esta es una de esas parábolas que una vez leída y estudiada es difícil olvidar para todos aquellos que estamos familiarizados con las Escrituras. Es uno de esos pasajes tan claros y sencillos en donde con tan pocas líneas se dice tanto. Casi en lugar de lectores nos lleva a ser espectadores de las escenas que se describen, pudiendo ser testigos de lo que sucede. Ahí está ese hombre rico con sus espléndidos banquetes y a la puerta el mendigo tirado junto a ella con sus llagas y los perros lamiéndoselas y también las anheladas migajas. Y luego las dos muertes, el mendigo siendo llevado por los ángeles al seno de Abraham y el entierro del rico siendo llevado al sepulcro. Ahí acaba la escena en lo tocante al más acá. Después, ya en el Hades, el despertar tremendo del rico, estando en tormentos, y viendo de lejos al pobre, a Lázaro, junto a Abraham ya en su seno. Podemos admirarnos de la composición de esta parábola, pero mejor aún es recibir las enseñanzas espirituales que contiene. No podemos quedarnos, cuando se trata de la palabra de Dios, que sí, que son preciosos y poéticos relatos, pero no podemos quedarnos en el deleite del ojo y del intelecto, mientras que el corazón esté dormido, sin recibir nada. Lo más sabio es escuchar y pensar para recibir. Pedir una buena disposición y que el Espíritu Santo la pueda
aplicar a cada uno conforme a su necesidad, aplicando a cada caso particular y así, no solo en esta parábola, sino en toda la palabra, estemos preguntándonos: Señor, ¿es este mi retrato? Señor, ¿se trata de mí? No vaya a ser que venga alguno y te diga: tú eres ese hombre o esa mujer. En el capítulo 22 del libro de Proverbios y en el versículo 2 leemos: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Ser rico o ser pobre se han encontrado. El Señor es quien los ha hecho a ambos. Dios es soberano y puede obrar en la vida de las personas para darles riquezas o para que estén en estrechez. Y todo responde a patrones y principios bíblicos. Si aplicamos principios bíblicos en nuestra vida, seremos ricos, pero ricos desde el punto de vista de la Biblia. A menudo relacionamos la palabra riqueza con el dinero. Y eso no es lo que deberíamos pensar. Se puede ser rico en muchas cosas, como rico en buenas obras, rico en amigos, en bendiciones, en la provisión que hace Dios para nosotros. De esta es la riqueza que hablamos, tener todo lo que se necesita para cumplir la voluntad de Dios. El Señor de todo provee, Él lo ha prometido y es un Dios abundante. Da medida buena, apretada, pero no solo pensemos en finanzas. Dios nos da lo que necesitamos, rebosando para servirle. Para Dios, que no ve como nosotros, alguien rico no es quien tiene dinero y posesiones, sino aquel que tiene lo que necesita para ser hallado fiel. La pobreza y la riqueza se han encontrado, ya que es Dios quien da ambas. Pero este versículo que hemos leído, el versículo 2, viene justo detrás del primero, cuando inicia el capítulo 22, y dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Pues, acabada esta breve introducción, vayamos al primer punto, el cual dice así: cuán diferentes son las situaciones que Dios concede a cada uno. El Señor, como hemos visto en la parábola, habla de un rico y de un mendigo. Nada se refiere acerca de la pobreza ni de la riqueza. Describe las circunstancias de estas dos personas, pero ni condena la situación temporal del uno, ni tampoco alaba la del otro. Observamos cuán llamativo es el contraste. Ambos eran hijos de Adán y vivían en la misma ciudad, eran súbditos del mismo gobierno. Sin embargo, cuán diferente era su situación. Pero esto no debe llevarnos a conclusiones erróneas. No siempre los ricos son malos, ni van todos al infierno. También hay pobres que no son buenas personas, ni acaban siempre en el cielo. El ser rico no es pecado. El amor a las riquezas sí, es idolatría. El Señor no quiso que fuésemos todos iguales y simplemente está describiendo una situación tal y como se da en el mundo en aquellos días y también en estos. La idea de la igualdad, de estas igualdades universales, es fruto de visionarios que a lo largo de la historia continuamente han estado perturbando a las gentes, agitando las masas y enfrentando a los unos contra los otros, a los pobres contra los ricos, predicando la doctrina de que todos deberíamos ser iguales. No saben que mientras el mundo siga bajo el presente estado de cosas, ninguna igualdad podrá jamás lograrse. No faltará quien siga arengando, ni faltará quien escuche, pero entre tanto, mientras que la naturaleza siga siendo lo que es, esta desigualdad no podrá impedirse.
Habrá sabios y otros necios, algunos fuertes y otros débiles, sanos y enfermos. Algunos serán perezosos y otros diligentes. Mientras los hijos cosechen el fruto de la mala conducta de sus padres, y mientras el sol y la lluvia, el calor, el frío, la sequía, las borrascas permanezcan fuera del control de la gente, siempre habrá ricos y pobres. Y toda la economía política del mundo no podrá evitarlo. Deuteronomio capítulo 15 y versículo 11 nos lo aclara. Dice así: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se pudiera disponer de todas las propiedades del mundo y dividirlas en partes iguales entre todos los habitantes del planeta, donde cada uno tuviera una parte igual, equivalente a la del resto, y comenzara todo de nuevo, a la vuelta de unas pocas décadas, simplemente volveríamos a estar en el punto de partida. Y las cosas volverían a estar tan desiguales como antes. Unos habrían trabajado, otros habrían estado ociosos. Algunos habrían emprendido e invertido, otros habrían vendido. Algunos habrían ahorrado, otros habrían despilfarrado. Y el resultado es que la riqueza y la pobreza se habrían vuelto a encontrar. La causa principal de todo el sufrimiento que ves a tu alrededor es el pecado. Ese lujo desorbitado que llega a la excentricidad frente a la extrema pobreza es fruto del egoísmo despiadado. Y así seguirá siendo mientras el pecado no sea echado de este mundo y los corazones de todos sean renovados y santificados. El poder del diablo debe ser arrebatado y el príncipe de paz ha de tomar el poder y reinar. Solo así se podrá anegar el abismo que hay entre pobres y ricos. Esto no puede hacerlo ningún gobierno, ni ningún sistema educativo o cualquier organización que se pueda crear para tal fin. Y viendo que las cosas son así, y para nosotros está muy claro, esforcémonos por hacer el bien, principalmente a nuestros hermanos. Aumentemos nuestro conocimiento y promovamos la moralidad, y si está de nuestra mano, también la condición temporal de los pobres. Sin olvidar nunca que vivimos en un mundo caído, que el pecado te rodea por todas partes y que el demonio está al acecho. El rico y Lázaro son el símbolo de dos clases que siempre estarán en el mundo hasta que el Señor venga. Punto 2. Veamos ahora cómo la situación temporal de alguien en nada indica el estado de su alma. El hombre rico de la parábola podía ser el modelo de la prosperidad secular. Si la vida acabara en este mundo, podríamos decir que tuvo todo lo que un corazón puede desear. Por la escena que se nos describe, entendemos que poseía todo aquello que el dinero puede procurar. Como dice Salomón en Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 19, por el placer se hace banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Recordemos que este libro habla de las cosas que suceden bajo el sol. En Proverbios, capítulo 14 y versículo 20, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Pero claro, sabemos que la vida no acaba en este mundo, y para los que tenemos los ojos puestos no aquí, sino en el más allá, el hombre rico era lamentablemente pobre. ¿Qué tuvo al atravesar la tumba? Nada quedó de sus riquezas, no tenía tesoro en el cielo. Poseía túnicas de púrpura y de lino fino, pero no las vestiduras de justicia. Tenía muchos amigos, pero no tuvo abogado sentado a la diestra de Dios. Suntuosos eran sus banquetes, pero jamás gustó el pan de vida. Hermoso era su palacio, pero para él no hubo morada en el cielo. Sin Dios, sin Cristo, sin fe, sin gracia ni perdón,
ni tampoco santidad, vivió para sí mismo unos pocos y cortos años. Y descendió sin esperanza al abismo. Qué falsa fue su prosperidad. El hombre rico, en verdad, era muy pobre. Lázaro, en cambio, parece que nada poseía en este mundo, ni casa, ni dinero, ni salud, ni comida. Allí estaba, echado a la puerta, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Proverbios capítulo 2, capítulo 10 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios: el desmayo de los pobres es su pobreza. Pero la parábola hay que leerla hasta el final, y en su sentido más elevado, Lázaro no era pobre, sino rico. Era un hijo de Dios, heredero de la gloria, poseía riquezas y justicia que no perecen. Su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Tenía morada preparada en el cielo y contaba con el mejor vestido. La justicia del Salvador y su amistad. Cristo mismo era la porción de su herencia y lo mejor de todo. Todas estas cosas las poseía para siempre. Eran suyas por la eternidad. Mirando de esta manera, ¿quién era el rico y quién era el pobre? El Señor nada refiere de la condición del uno ni del otro. El patrón divino no mira la cantidad de ingresos, sino la condición de las almas. Por eso tenemos que esforzarnos y dar más importancia a la gloria que a los títulos o que al oro. La pregunta en el mundo suele ser: ¿cuánto tiene? ¿Qué tiene? No saben que todo el mundo es pobre hasta que no se es rico en fe. Nos dice Santiago en su carta, en el capítulo 2 y versículo 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En la balanza divina lo que pesa no es el oro, lo que pesa es la gracia. A los ojos de Dios, un mendigo convertido es mucho más honorable y valioso que un rey inconverso. Podemos estar seguros de que las riquezas y la grandeza mundanas no son indicios seguros del favor de Dios. Al contrario, generalmente suponen un lazo para el alma, ya que te pueden llevar a amar al mundo y olvidarte de Dios. En Proverbios capítulo 23 y versículo 4 leemos: no te afanes por hacerte rico. Y en Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La pobreza y la prueba de Dios provienen de Dios. Él las envía siempre con amor y sabiduría, y muchas veces sirven para apartarnos del mundo y lo que el mundo ofrece, para enseñarnos confianza y poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Estas cosas muestran al pecador el estado de su corazón y sirven para que los santos fructifiquen en buenas obras. ¿Qué leemos en Job, capítulo 5 y versículo 17? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Recordemos aquella enseñanza que vimos dentro del privilegio cristiano, que es la felicidad. Uno de los secretos para alcanzarla, en alguna medida, en esta vida, es ser paciente y estar contentos con aquellos que Dios nos da, recordando cada día que esta vida en verdad no es el lugar de la retribución. Ese momento está por venir. Aquí tengamos presentes las palabras del sabio, nuevamente en Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre lo alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre de ellos. Sí, hay un día de juicio que aún está por venir. Ese día pondrá a todos en el sitio debido. Al final, la diferencia será notoria, como leemos en Malaquías, capítulo 3 y versículo 18.
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Los hijos de Lázaro y los hijos del rico aparecerán por fin, tal y como son, y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. El tercer punto. Todos, independientemente de nuestra clase social, acabaremos en la tumba, en el sepulcro. En la parábola hemos visto el final de todos, la muerte. Tanto Lázaro como el rico tuvieron que beber esa misma copa. A pesar de haber tenido vidas tan diferentes, el último paso en esta vida nos iguala ahí sí a todos. Y después cada uno fue a la casa designada a cada cual. Polvo somos y al polvo volvemos, leemos en Génesis capítulo 3 y versículo 19. Ahí han ido todos y ahí iremos también nosotros, a menos que Cristo vuelva antes en gloria. Por mucho que la humanidad avance en conocimientos científicos, queda ese enemigo, el cual nunca podremos desarmar. En Génesis, donde se relata la vida de Matusalén, que tuvo una vida tan larga, al final leemos, y murió. Lo mismo sucede actualmente, 5000 años después. El final de cada uno, después de nuestra vida, ricos y pobres, reyes o siervos, sigue siendo y murió. La muerte es un potente nivelador, independientemente de quién seas, ni espera ni perdona. No hay puerta ni candado que le impida entrar. Ha habido hombres a los cuales el Señor los puso en una posición de grandeza o les concedió riquezas. Y esto, cuando llegan los últimos días, no quieren dejarlo, no quieren irse. Los cuales al final de sus días prohibieron incluso hablar de la muerte a sus siervos. Pero eso poco importó. Cuando Dios lo determinó, la muerte llegó. Hoy en día los hay que viajan también en lujosos coches, mientras otros recorremos o recorren el camino a pie. Pero al final todos llegamos a un mismo sitio. Los hay que son millonarios y tienen 50 criados. Otros apenas tenemos nada. Pero ni los unos ni los otros podemos llevar siquiera un cuartillo al mundo invisible. Hay quien tiene tierras, fincas, hartan su cuerpo de toda exquisitez y visten atavíos refinados. Otros a veces apenas tienen para comer y vestirse. Sin embargo, todos nos apresuramos hacia el día que sobre nosotros se proclame Eclesiastés, versículo 3, capítulo 3 y versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Todo esto suena a un mensaje viejo, suenan como si fueran cuestiones rancias, que todos hemos oído hablar de ellas muchas veces, pero ¿las sentimos? Bueno, nosotros a lo mejor algo, pero hay muchos que no sienten nada de esto. Si las sintiéramos, la mayoría hablaríamos de otra forma y ya, ¿qué decir del actuar? Pues no actuarían ni actuaríamos como lo hacemos. Por eso a veces, cuando hablan los ministros con ese tono de estas cosas, cuando nos llaman a tomar esa decisión urgente respecto del Evangelio del Señor, nos exhortan a buscar a Cristo sin demora y no dejar nada para mañana, no dejar nada al azar, asegurarnos de que hemos nacido de nuevo y que estamos listos para el cielo. Y vemos como prácticamente todos asentimos, sí, todos decimos sí, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? Nosotros, por la gracia de Dios, entendemos, pero hay muchos que no entienden y asienten y dicen sí que son muy buenas intenciones, que son cosas muy buenas, pero para ellos lo que suelen decir es que eso es ir demasiado lejos, que hasta ahí no. Y ahí se quedan. La muerte llega y eso es lo que hace que este tipo de lenguaje sea tan inevitable.
Gradualmente en las congregaciones antiguas, cuando hablas con personas que pertenecen a ese tipo de congregaciones, pues ellos de vez en cuando echan de menos algún rostro, incluso piensan quién será el siguiente, porque hay mucha gente mayor. Por eso ese lenguaje ha de ser veraz y valiente, porque es preferible que algunos se ofendan a que otros se pierdan. Ahí hay mucha incredulidad en lo tocante a la muerte, muchísima. La gente no ha aprendido a vivir pensando que un día tendrán que morir o tendremos que morir. El poner el corazón en las comodidades que son tan pasajeras es tal necedad que hay gente que por ganar un segundo de tiempo, por un poquito más, han perdido toda la eternidad. Qué necedad tan grande, ¿eh? ¿Cuántos vemos trabajando afanosamente, esforzándose y cansándose cada día por cosas de este mundo, por cosas triviales? ¿Y para qué? Como ha sucedido siempre, después de algunos años, todos habremos partido y otra generación ocupará nuestro lugar, como históricamente ha sido así. Unos han venido, han estado, se han ido y otros han venido. Y así seguirá siendo hasta que nuestro Señor venga en gloria. Vivamos para las cosas de arriba. Busquemos esa porción que jamás nos podrán arrebatar. Recordemos las palabras de Bunyan cuando dijo: el que quiera vivir bien, haga del día de su muerte su compañero permanente. Llegamos al cuarto punto. Observemos a continuación cuán preciosa es a los ojos de Dios el alma de un creyente. En la parábola que hemos leído en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, se nos dice que el rico muere y es llevado al sepulcro. Probablemente tuvo un funeral espléndido a la medida de su patrimonio. Pero nada se nos dice del momento en que su alma y su cuerpo se separaron. Lo siguiente que leemos es que ya estaba en el Hades. También Lázaro, el pobre de la historia, muere y nada sabemos de su entierro. Pero lo que sí sabemos es que en el momento en que murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, un lugar de descanso donde todos los fieles esperan el momento de la resurrección de los justos. Cuán preciosa es a los ojos de Dios el alma de un creyente. Resulta muy llamativo y consolador cómo el Señor lo expresa en esta historia. Si prestamos atención, veremos la luz que arroja sobre la relación de todos los pecadores que hemos creído y entregado nuestra vida a Cristo, con nuestro Dios y Padre, que Él en esta historia nos aporta un poquito de ese cuidado, de esa atención especial que el Rey de Reyes tiene con los suyos. Aún como en el caso de Lázaro, con los más pobres y humildes. Nadie tiene tan buenos amigos y ayudantes como el creyente. Pensémoslo. Los ángeles se regocijan cuando nacemos de nuevo. Y nos ministran, están alrededor nuestro, alrededor del desierto que es este mundo. Además, se hacen cargo de nuestra alma en el momento de la muerte, llevándonos al hogar. Así es, hasta el más vil pecador, hasta el más humilde y pobre, cuando aceptamos a Cristo y creemos en Él, somos cuidados por nuestro Padre Celestial, con unos cuidados que sobrepasan todo entendimiento. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta, como aprendemos en el Salmo 23. El Señor es fiel a su pacto, y cualquiera que acuda a Él en arrepentimiento verdadero, sin fingimiento, sin doblez, de corazón, recibirá todos los beneficios ganados por Cristo en la cruz. ¿Estamos cargados de muchos pecados? Aunque sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Tenemos un corazón duro e inclinado al mal? Se nos dará uno nuevo. Vendrá a morar en nuestro interior también un espíritu nuevo. ¿Somos débiles y cobardes? Aquel que capacitó a Pedro para confesar a Cristo delante de sus enemigos, nos hará también a nosotros valientes.
Somos ignorantes. El que tuvo paciencia con la lentitud de Tomás hará lo mismo con nosotros, guiándonos a toda verdad. ¿Te sientes solo, único en tu posición? Esto seguro que lo hemos experimentado todos, en algún trabajo o en alguna reunión familiar. El que estuvo con Pablo cuando todos los hombres le abandonaron, también estará a nuestro lado. ¿Estás pasando por pruebas difíciles? El que capacitó a aquellos que servían en la casa de Nerón para que fueran santos, nos capacitará también a nosotros para perseverar. Nadie puede dañarnos sin su permiso, y cuando sucede es con su medida y para hacernos un bien. Recordemos que el que daña, daña a la niña de sus ojos. Sus pruebas han sido todas sabiamente ordenadas y Satanás solo puede hostigar, como hizo con Job, cuando Dios lo permite. Ninguna tentación nos podrá sobrevenir que no podamos soportar, ya que todas las cosas nos ayudan a bien. Sus pasos están todos ordenados, desde la gracia hasta la gloria. Y quedaremos en la tierra hasta que nos encontremos maduros para el cielo. Ni un momento más, ni un momento menos. La cosecha del Señor debe tener la proporción asignada de sol y de viento, de frío y de calor. Y una vez finalizado el trabajo del creyente, los ángeles de Dios vendrán a buscarnos, como lo hicieron con Lázaro, para también a nosotros llevarnos a nuestro hogar. Lamentablemente, las gentes del mundo poco meditan a quienes están despreciando cuando se burlan de nosotros. Se ríen de quienes los ángeles se gozan en ministrar. Se ríen de aquellos que somos hermanos de Cristo. No consideran a quienes por su causa los días de tribulación serán acortados, por cuya intercesión los reyes gobiernan en paz y quietud. Poco tienen en cuenta que las oraciones de hombres como Lázaro cuentan con más peso en asuntos de gobernanza que esos grandes ejércitos pertrechados de las mejores armas. Los creyentes en Cristo leemos y oímos estas cosas, pero sabemos poco del alcance de nuestros privilegios y de la provisión de Dios. Sabemos solo un poquito. Somos como las niñas en la escuela dominical. En cuanto a esto, no conocemos ni la mitad de lo que nuestro Padre ha hecho. Ha hecho, está haciendo y hará. Y todo esto para nuestro bienestar. Aprendamos a vivir más por la fe de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Familiaricémonos con la plenitud del tesoro reservado para nosotros en Cristo. Aún ahora, en este día, en este momento. No hay duda de que este mundo será siempre un lugar de prueba mientras estemos en el cuerpo. Aún así, hay consuelos para aquellos que somos hermanas de Lázaro, que muchos jamás ni siquiera podrán atisbar y mucho menos disfrutar. Veamos finalmente el punto quinto. El pecado del egoísmo, lo peligroso y lo destructor que es para el alma. Bueno, antes de entrar en este último punto, quisiera aclarar algo respecto de este pasaje, al cual estamos calificando y se califica como parábola. Si buscamos en un servidor o en un diccionario el significado de parábola, les dirá lo siguiente o algo parecido. Es una narración corta y figurada que transmite una enseñanza moral o una verdad espiritual a través de una historia inventada. Pero aunque es inventada, suele ser muy realista
y utiliza la comparación para dejar una moraleja clara. A primera vista este pasaje se ajusta a esta definición, ¿verdad? Ahí está, es corto, existe la comparación entre el rico y el pobre y también pues la enseñanza. Aunque si lo leemos atentamente, en realidad no hay razón para considerarlo como tal. Jesús aquí nos dice cosas asombrosas que solo Él podría decir, cosas que solo sabe Él. Y es que esto solo tiene una explicación, es que Jesús es Dios. Dios mismo es el que nos está hablando y Él sabe lo que pasa en el cielo, lo que pasa en la tierra y lo que pasa debajo de la tierra, porque de esas cosas es de las que está hablando en esta historia. Habla del Hades o Seol, como leemos también en la Biblia. La historia es corta, pero realmente desfigurada tiene poco. El hombre rico se encuentra en un estado atormentado. Si en toda la Biblia no hubiese más descripción de un alma perdida en el infierno, con esta sería más que suficiente. En cambio, nada hay que indique que fuera un asesino o un ladrón. Tampoco sabemos si era un incrédulo, nada sabemos de su religión, pero lo que sí sabemos es que se perdió para siempre. Al parecer llevaba una vida correcta, al menos exteriormente, nada se nos dice en su contra. Bueno, vestía bien y ofrecía suculentos banquetes, pero es que era rico, podía permitírselo. Sin embargo, el fin de este hombre es que va al infierno, y esto es lo que merece nuestra atención. Es posible que lo que debemos aprender es no vivir solamente para nosotros. No basta con decir que atendemos a todos los requisitos externos del cristianismo. La Biblia también nos pregunta, ¿para quién vives? ¿Vives para ti o vives para Cristo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu meta? ¿Cuáles son los principios rectores de tu vida? La respuesta a estas preguntas también nos las da la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 15 leemos: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos viviendo? ¿Somos de los que viven? Si vivimos para nosotros, nuestro ejemplo es el hombre rico. Este pasaje pone muy de manifiesto los pecados de omisión. No fue tanto lo que el rico hizo como lo que no hizo. Eso fue lo que lo acabó llevando donde lo llevó. Tenía a Lázaro en la puerta y lo dejó solo. ¿Y cómo concuerda esto con lo que nuestro Señor nos dice en Mateo 25, versículos 42 y 43? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En parte parece que nuestro Señor hubiera tenido en mente el pasaje que estamos considerando cuando dijo estas palabras. El pasaje también nos enseña el peligro que traen consigo las riquezas. La mayoría las buscan con esfuerzo y las acaban convirtiendo en un ídolo, sin darse cuenta del enorme peligro espiritual que esto representa. Aquellos que las alcanzan suelen sufrir su efecto. Enfrían y petrifican su yo interior, su ser interior. El ojo de la fe se va cerrando y esa insensibilidad tiende a que las cosas de Dios se vayan olvidando. Nos lo recuerda el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 23 y 25. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Hay muchos casos en la palabra acerca de la ruina que el dinero ha representado para las almas de muchos. Quedémonos con el caso de Judas Iscariote, que vendió al Señor y sufrió la ruina eterna. Pero hay muchos más, nos acordamos de Ananías, de su esposa, en fin, hay muchísimos casos. El dinero, en verdad, quita algunas preocupaciones, pero trae más de las que se lleva. Es un buen siervo, pero es un mal amo. Aquellos que lo posean deberían pedir porción de doble gracia para guardar sus almas, ya que la atmósfera en la que vive el dinero es sumamente insalubre. Este pasaje debe despertar también en nosotros un cuidado especial acerca del egoísmo en estos días. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2 leemos: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Bueno, dice más cosas, pero este es el tema que nos concierne hoy, el egoísmo, amadores de sí mismos, avaros. No sabemos qué tan cerca estamos de los postreros días, pero lo que sí estamos seguros es que caminamos hacia ellos. Seamos precavidos, ojo con estos pecados. Ojo con estos pecados, aquellos que amamos nuestras almas, porque realmente están ahí. Tal vez seamos malos jueces de nuestros propios tiempos, pero lo que no cabe duda, con casos como vemos hoy en día, como el aborto, la eutanasia y todas estas leyes, es que nunca ha habido más necesidad de advertir contra el egoísmo, porque eso es por egoísmo. Parece que no, pero ahí está el no querer, el no querer darse, el vivir, como dice la palabra, para sí mismos, amadores de sí mismos. Pues sí, hay que advertir contra el egoísmo hoy en día. Y que, digamos, la relación que hay entre la gente, entre lo que se gastan para sí mismos, estos que tienen mucho dinero, y lo que destinan a obras de misericordia o de caridad. El caso, como se suele decir, la excepción que confirma la regla, todos tenemos en mente a un rico español, uno que sí hace cesiones de vez en cuando, principalmente en asuntos de sanidad. Uno. Son pocos los que destinan dinero para estos fines. El egoísmo y la avaricia profetizados hoy en día están más que presentes. Esto es lo normal en los impíos, ya que la Biblia para ellos pues, no es una regla de vida ni de fe, ni para su vida práctica. Pero los que sí somos cristianos sí deberíamos considerar lo que dice la Escritura en contra de la avaricia y el egoísmo y a favor de la generosidad con el dinero. El Señor nos lo enseña en el pasaje de hoy, pero también en más sitios, como la parábola del rico insensato o en la del sembrador, cómo el engaño de las riquezas impide que la semilla de la palabra haga que no llevemos fruto. O cuando nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recordemos que el amor al dinero es algo que podemos sufrir incluso aquellos que no lo tenemos. Hay pobres también que aman el dinero o que amamos. Se puede hallar tanto en una casa de labradores como en un palacio. De igual modo, cuidémonos de pensar que la pobreza por sí sola salva, ¿no? No nos salvará la pobreza. Si queremos estar junto a Lázaro, bueno es tener comunión con el sufrimiento, pero el sufrimiento que es esencial, o la comunión que es esencial, es con la gracia. Las raíces de la enfermedad del egoísmo son demasiado profundas y no se curan
con cosas como lo que llamamos atrición, el miedo al infierno. Bueno, eso es miedo al castigo, no, es contrición, es dolor. Lo que comentaba esta mañana el hermano, es el dolor por el pecado, el arrepentimiento. Solo se puede curar experimentando el amor redentor de Cristo. Debemos conocer la desdicha y la culpa de nuestro estado propio, natural, y desde ahí probar el poder de la sangre expiatoria de Cristo, rociada sobre nuestra conciencia, alma y corazón y sanados, y llegar a gustar la dulzura incomparable de la paz con Dios por medio de Jesucristo. Y hay congregaciones, y toda una vida de una congregación de abnegación en nada podría compararse en cuanto a poder a una gota de sangre de Cristo. Sintiendo el amor de un Padre reconciliado que derrama su espíritu en nuestro corazón, sólo así se quebrará la causa principal del egoísmo. Sólo así se cura, conociendo lo inmenso de nuestra deuda con Cristo y llevados a entender que nada es demasiado valioso ni costoso para dárselo al Señor. Si entendemos estas cosas, pues cómo nos va a ser gravoso, ¿verdad? Sintiendo la verdad que es que mucho hemos sido amados. ¿Y qué nos merecíamos? Nada. Es así que amaremos gustosamente en respuesta a ese amor y exclamaremos lo que leemos en el Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cuando tomamos conciencia de todo lo que Dios, de todo lo que de Él hemos recibido gratuitamente, es cuando consideraremos un privilegio hacer cualquier cosa para agradarle a Él. Aquel que todo le debemos, porque sabemos que por precio fuimos comprados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora trabajamos para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, como aprendemos también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 20. Así es, el único remedio eficaz contra el amor a uno mismo es una comprensión verdadera del amor de Cristo. Muchas veces una disposición complaciente y bondadosa puede encubrir el egoísmo. El amor a la alabanza también puede esconderlo. Un espíritu abnegado puede mantenerlo fuera de la vista, puede que no se perciba si eres abnegado, si eres servicial. Pero nada de esto puede erradicarlo. Solo el amor de Cristo, revelado por su Santo Espíritu y sentido en el corazón por una fe sencilla, puede hacer que percibamos el significado de las palabras: Cristo me amó y se entregó por mí. Entonces, y solo entonces, será para nosotros un deleite el darnos nosotros también a Cristo, entregándonos nosotros y lo que tenemos en servicio a Él, viviendo para Él. No pensando en tener, no teniendo nada, sino sabiendo que en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, lo tenemos todo. Acude a la cruz si quieres ser librado del egoísmo. Considera el precio que Cristo pagó allí para rescatar tu alma. Ve, observa el imponente sacrificio que allí se llevó a cabo a fin de abrir un camino a la vida eterna para pobres como Lázaro y también para pobres como nosotros. Acude, reconoce que el Hijo de Dios se entregó por ti y aprende a pensar y a valorar en comparación lo poco que supone darte a ti mismo a Él a la luz de este pasaje de las Escrituras, donde deberíamos preguntarnos: ¿qué soy? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál será mi condición después de la muerte?
¿Estoy preparado para dejar el mundo? ¿Tengo algún lugar en el mundo venidero? ¿He dejado el viejo hombre? ¿Me he revestido del nuevo? ¿Soy realmente uno en Cristo y mi alma está perdonada? Aquellos que deseen que sus almas se salven, que puedan dar lo mejor de sí y busquen con todas sus fuerzas la salvación mientras puedan. No hagan como el rico. Aún hay tiempo, pero recuerden que solo se puede ser salvo y entrar en el cielo a través de Cristo. Acude a Él y cuéntale que eres un pecador y que estás arrepentido. Ora, exponle tu caso. Dile que has oído el Evangelio, que has oído que Él recibe a pecadores y como tal vienes a Él, clamando su perdón. Dile que tenga misericordia de tu alma. Y hazlo rápido, es urgente. No sigas el ejemplo del hombre rico. Y aquellos que por la gracia vivimos en Cristo y profesamos ser cristianos, fomentemos hábitos generosos en nuestra vida, recordando que solo somos mayordomos y nada es nuestro para siempre. El texto es un ejemplo de nuestra posición natural y de nuestra deuda con Cristo. Al igual que Lázaro, todos estamos echados a la puerta del cielo, enfermos, con llagas, desvalidos. Bendito sea Dios, porque no se nos descuidó, ¿verdad? Jesús se dio a sí mismo por nosotros para que pudiéramos tener esperanza y vida. Él descendió a un mundo que estaba en la situación del pobre Lázaro y humillado a sí mismo se hizo hombre. Y por un mundo semejante al pobre Lázaro, Él fue de aquí para allá haciendo mucho bien. Él estaba preocupado por la salvación de las almas de los pecadores. Tan preocupado que llegó hasta a morir por nosotros y muerte de cruz. Examinemos a la luz de estas cosas y mirémonos y respondámonos cada uno a ver cómo estamos actuando. A ver si estamos siguiendo los propósitos de Cristo o los nuestros. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas.